los grupos conexiones tienen líderes ministeriales que son por pareja. Y entonces esos líderes a unos los están ayudando a poder aprender, porque cuando ya sean líderes van a ser líderes de grupos conexiones, pero tienen que saber cuál es el perfil de los grupos conexiones, como decía Lili y decía Rubén. Yo veo en mi líder un compromiso, yo veo en mi líder que es muy servicial, que está siempre pendiente de las personas, porque somos escogidos, pero para poder llevar la palabra en los grupos conexiones y poder permanecer. Por eso hay discípulos, hay líderes de grupos conexiones. Los líderes ayudan a las personas, a los que están formando, los que están estudiando, para que sean líderes, para que aprendan, para que puedan ustedes avanzar y saber qué es un líder de grupo de conexión. Como punto número 1, como decía el versículo, decía, se necesita líderes con una convicción fuerte a su llamado. Los líderes de grupos estamos formados porque Cristo nos dice que debemos de permanecer firmemente conectados con Él espiritualmente. Tenemos que tener espiritualmente para poder ser producción. Si nosotros no estamos conectados con Dios o con la palabra de Dios, ¿cómo vamos a ser productivos? Tenemos que producir frutos. Debemos de estar conectados en la oración, debemos de estar conectados en la visión. Tenemos una visión de cómo vamos a hacer grupo, cómo vamos a empezar el grupo. Por eso los líderes deben de permanecer espiritualmente en oración para poder producir y ser productivos hacia las personas. Dice que hemos sido llamados con un propósito. Como dice, yo los elegí a ustedes. Hemos sido llamados un propósito porque así vamos a poder guiar a los demás para aumentar en los grupos conexiones. Hoy tenemos 10 grupos conexiones. Antes teníamos 5, hoy se multiplicaron otros 5. Se multiplicaron otros 5 y entonces así es la producción y así es la multiplicación. Entonces quiere decir que cuando ustedes terminen academia, cuando estén liderando, va a haber más grupos conexiones de matrimonios, de jóvenes, de mujeres, hombres. Entonces, ese es producir. Por eso los grupos tienen que permanecer y el líder tiene que permanecer, pero constantemente. Nos dice que hemos recibido un llamado. Yo estaba viendo unas fotos de los grupos conexiones cuando empezaron, de ese llamado. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba así como ustedes, ahí sentados, yo antes de mi academia, el pastor me hizo un llamado y me dijo, tú en 3 meses vas a dar grupo. Y yo no me veía así. Y hoy soy líder de los grupos conexiones. No solo soy de uno, sino soy de varios grupos conexiones y también tengo líder. Antes de mí tengo líder, después de mí hay líderes, por eso ustedes tienen un líder. De ustedes, cuando ustedes sean líderes, ya van a ser líderes, van a tener igual una responsabilidad. Por eso el perfil del líder tiene que ser productivo. Porque hemos recibido un llamado, nos han escogido, Dios nos escogió para dar un buen fruto, así como lo hizo con el pastor que fue llamado, y así como
te extendieron la invitación para que puedas formar parte de un grupo conexión. Ves alrededor todo lo que se tiene que hacer en los grupos conexiones. ¿Cuál es el perfil del líder, no? De que cuando el líder te dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer, porque sabe que puede contar contigo. Entonces el perfil del líder es guiar y enseñar a otros, pero también el perfil del líder es capacitar a otras personas para que el grupo pueda producir. Por eso los grupos de conexiones son de multiplicación. Y los líderes tienen un cargo, un llamado, no un cargo, sino un llamado de Dios. Pero también tenemos que permanecer en oración y espiritualmente, llenarnos de Dios para que esa producción de los grupos puedan avanzar. Inciso A, dice que los líderes que sepan que el Señor los ha llamado a guiar a otros. Los líderes tienen inciso A, dice, líderes que sepan que el Señor los ha llamado para guiar a otros, Dice que el líder tiene que tener una enorme responsabilidad y la disponibilidad. La disponibilidad, que siempre debe de estar atento cuando debe de, que sea de grupo o de otras responsabilidades, porque sabemos que en los grupos hay muchos necesitados. Fuera de la iglesia hay muchos necesitados. Entonces, los líderes tienen que tener una responsabilidad y la disponibilidad para poder guiar a otros. Hoy los están guiando a ustedes para que ustedes sean líderes, pero también de ustedes va a haber personas atrás para que puedan ser guiados, porque es la parte del líder que es guiar a las personas, para animarlos, para darles una palabra. Dice que a través de guiarlos, cada palabra que ellos sacan tiene que dar unos buenos resultados. En los grupos conexiones, el líder tiene que dar resultados, pero si el líder no tiene una responsabilidad, no tiene una disponibilidad de poder tener tiempo con otras personas o con los que está guiando, no va a poder avanzar y el grupo se va a estancar. Entonces tiene que guiar, tiene que tener una responsabilidad para poder tener resultados en los grupos de conexión. Como yo les decía, no es la cantidad, sino la calidad. Si él se enfoca en la calidad, porque pon tú que en el grupo pueda haber varias personas, pero si no tienes el tiempo, por eso a veces el líder de grupo conexión tiene que tomar un día para poder atender a otros. No solo se atiende dentro del grupo, sino por fuera también. ¿Por qué? Porque esa es la manera de poder animar. Hoy veo a Lilia, que también yo fui constantemente, no día de grupo, fui constantemente un día que no era de grupo a su casa. Y gracias a Dios ella me permitió llegar a su casa. Y hoy la veo aprendiendo, avanzando, porque así es el perfil de un líder, es poder llevar la palabra, porque Dios nos escogió, nos ha escogido para que nosotros demos un buen fruto. El fruto, ahí está. Lilia va a dar un buen fruto cuando ella sea líder, porque ya está aprendiendo mucho más rápido. Ella va a tener unos frutos, va a buscar unas semillas y se van a hacer de multiplicación. Amén.
Lo mismo con Cindy. Yo también saqué tiempo, imagínate, yendo a mi grupo, sacando tiempo para estos dos matrimonios. Era la disponibilidad del líder. La disponibilidad no era de que ay, mejor voy a platicar el día del grupo. No, sacar el tiempo. Yo me acuerdo que cuando Cindy vino a la iglesia, yo le preguntaba, ¿dónde vives? Y me decía Cindy, aquí en la esquinita. Y le dije, ¿te puedo acompañar? No, solo aquí en la esquina. Y así, como a los 15 días volví a Cindy y le digo, ¿en serio no quieres que yo te acompañe? Y me decía, y de aquí de la esquina fui a la otra esquina. Y un día le dije, Cindy, ¿qué te parece si te voy a visitar a tu casa? Y me dice, ¿en serio? Sí, le digo, me gustaría ir a tu casa, le digo, pero no voy a ir sola, voy a ir con mi esposo, le digo. Así que si quieres, le digo, también le digo, hablamos con tu esposo. Y me dice, bueno. Y fue que otro día llegó y le dije, bueno, no se ha dado la oportunidad de poder ir a tu casa, pero me dice un día, estoy en mi casa y estoy disponible. Y yo dije, bueno, ya. Entonces, yo fui, ¿a qué horas? No crean que fue como a las 7, 5 de la tarde, fue como a las 10 de la noche. ¿Y a qué horas nos quitamos? Como a la 1 de la mañana. Ese día estábamos con los niños, estábamos con Jorge, estábamos con Cindy, estábamos platicando porque ellos querían saber más de la iglesia. Entonces Dios así es, Dios así es, te escoge. El pastor te hace un llamado, Dios nos hace un llamado, Él nos escoge porque sabemos que nosotros podemos dar un buen fruto. También tenemos inciso B, que es líderes que abrazan el compromiso de cumplir con exigencias que el liderazgo demanda. El liderazgo es demandante. ¿Por qué? Porque el tiempo, dices, no tengo tiempo, porque la tarea es muy larga, es demandante, pero hay un ministerio, hay un liderazgo que se está conectado a poder trabajar juntos. Por eso hay muchas exigencias. Créeme que si ustedes lo ven así, porque yo antes de pasar a esto, de ser líderes de grupos conexiones, ahora son 10 grupos, soy líder de 10 grupos. Entonces, sacar un tiempo para uno, a veces termina el servicio y ahí estoy en 5 minutos cada uno. Entonces, es demandante porque yo antes cuando me dijeron, vas a ser líder de grupos conexiones, y yo dije, ¿en serio? Y dije, ¿será que lo voy a poder hacer? Estar pudiendo servir a esas personas con mi esposo. Yo decía, mi trabajo y eso. Y yo dije, va a ser muy pesado. Yo lo veía así, yo le digo, como líder, antes de ser líder de grupo conexión. Y luego, de ahí, vi que si tú lo ves pesado, va a ser mucho difícil, va a ser difícil para vencer, mucho más difícil para avanzar. Pero si tú lo ves, tu liderazgo ligero, vas a avanzar más rápido, vas a conectarte con las personas más rápido. Porque muchos piensan así de que voy a terminar mi academia y va a ser muy pesado estar así. No es pesado. ¿Por qué? Porque cuando tenemos a Dios en
en nuestra vida y guiándonos, va a ser más ligero y nos va a ayudar a poder, a producir lo que nos ha dicho, lo que nos ha llamado, de poder guiar a otros, de conectar con otras personas. Yo lo sentía así, pero hoy me veo y ese llamado que me hizo el pastor, hace unos días me dice mi esposo, ya vamos a cumplir 6 años. Y yo le dije, ¿en serio? Yo lo vi muy rápido. ¿Cómo escalé? Ni me fijé. Solo me dijeron, vas a abrir tu grupo, de mi grupo, y ahorita hoy estoy con los líderes. Por eso es la parte del tema del perfil del líder, que Dios es el que nos conecta. Dios es el que nos va a transmitir poder avanzar en los grupos conexiones. Por eso el perfil de líderes es demandante. ¿Por qué? Porque va a llegar un llamado donde yo les diga, oye, Cindy, te toca esta semana hacer el programa y todo, lo del grupo UO y todo. Que me diga Cindy, ¿y por qué yo? Es demandante, ¿por qué? Porque si te estoy delegando algo, es porque sé que lo vas a hacer. Si yo delego algo, o nos delega nuestro pastor, sé porque él sabe que nosotros lo podemos hacer como personas, porque si ya está viendo la capacidad, ha visto tu capacidad de lo que tú puedas avanzar. No lo vean así de que, ay, es que ¿por qué a mí? ¿Por qué siempre a mí? No es porque siempre, sino es porque sabemos que esa responsabilidad tú la puedes hacer. Tú la puedes hacer. Por eso hoy tienen un líder que los van a guiar. Por eso el perfil del líder es demandante, pero también tiene que haber unión, trabajar juntos. Tienen que trabajar juntos. El liderazgo tiene que trabajar juntos. Inciso C, dice que los líderes que no abandonan su llamado por nada que no sea de Dios. Nos dice que no debemos de abandonar, porque si nosotros dejamos de liderar, por decir, es que me voy a ir por un mes y estoy cansada, voy a agarrar unos días, y luego de ahí pasa el mes, pasa los 2 meses y te preguntan, no, oye, ¿sigues cansado? No, ¿por qué? Porque cuando no estás conectado, te alejas de Dios. Y entonces el líder tiene que buscar de Dios. Dice que por nada, todo tiene que ser conectado con Dios. Que si si estamos conectados, vamos a ser duraderos. Por eso tenemos que ser líderes de batalla, líderes que estemos conectados con la visión y los resultados que nos han mandado. Hoy vemos muchos resultados. Antes no teníamos grupos WOW, eran grupos conexiones nada más. Hoy tenemos redes, no solo conectamos dentro del grupo, sino conectamos también por medio de los grupos WOW. Por eso a veces yo les digo, hagan la invitación de los grupos WOW para poder conectar. Por medio de celular me dice, tenemos muchos amigos para poder conectar. Eso no nos impida también, porque si estamos conectados en poder invitar a otros, estamos con la palabra que nos dice Dios, que seamos fructíferos en abundancia. Debemos estar siempre
conectados. Inciso D, dice que líderes que vivan a la altura de su llamado. En el líderes que vivan a la altura de su llamado. Los líderes, en el líder debe de haber confianza, no debe de haber desconfianza, debe de haber confianza, por eso en el líder debe de haber integridad, confianza, integridad, honestidad, para poder guiar, para crecer con el carácter, para tener una convicción. Si tú no te llevas bien con tu líder o tu líder tiene siempre que tú le preguntas algo y no así, esos líderes entonces no están conectados con Dios. Tienen que tener un carácter como el modelo de Jesús, tienen que tener un carácter de integridad, de convicción, de carácter personal, de estar conectados a otras personas. Por eso el líder siempre tiene que estar pendiente de las personas. El líder siempre tiene que saber qué está pasando en su grupo. El perfil del líder siempre tiene que saber si hay una situación, si hay una complicación, si hay algo dentro del grupo. El líder siempre debe estar constante. Por eso en los grupos a los líderes les tenemos pedido reportes, porque por medio de los reportes sabemos si esa persona está enferma, tiene una necesidad. Por eso el líder siempre va a tener una responsabilidad, pero la carga no va a ser pesada, va a ser ligera. Tienen que verla ligera, no tienen que verla así con ese. Por eso los líderes tienen que siempre imitar a Dios, y también los líderes tienen que vivir en la altura, pero también los líderes tienen que dar el ejemplo. Un líder que no dé el ejemplo no va a estar a la altura. Tiene que dar el ejemplo. Por eso en nuestra casa tenemos líderes de varias áreas. ¿Por qué? Porque el ejemplo es lo que ve Dios. Si Dios mostró el ejemplo en poder enseñar a profetas, en poder guiar a discípulos, ese es el modelo de Jesús que nosotros tenemos en nuestra visión. Tenemos que vivir a la altura de ser imitadores, como dice, ser imitadores de Cristo. Si nosotros no somos imitadores de Dios y no nos preocupamos por las personas, no vamos a estar a la altura. Por eso el liderazgo es de carácter fuerte. Tienes que tener un carácter fuerte. A tu líder no vas a estar allí haciendo bromas o haciéndole bromas o así, porque al líder, aparte que se le tiene que respetar, tenemos que nosotros también saber de nuestro carácter, saber de nuestra convicción, saber formarnos, porque la academia nos forma el carácter, nos forma nuestra convicción, el perfil. Hoy me veo y digo, ay, no voy a llorar, digo, esta soy yo. Cuando yo llegué, era una Adi que no hablaba. Y hoy contacto con toda la iglesia. Tengo también mis líderes, que es un modelo. Es un líder, porque el líder que me capacitó fue un ejemplo.
y yo he seguido eso. Hay algo de mí que también yo vi de una persona que ya no está acá, que un día me dijo en un encuentro, yo no había ido a mi encuentro ese día, yo fui a servir, yo fui a servir por mi encuentro. Y me acuerdo que estábamos limpiando y me dijo, el día que yo no esté, ¿quién lo va a hacer? Estoy hablando de mi tío Abraham. Entonces, yo aprendí algo de ese hombre porque me acordé de lo que dijo, ¿no? El día que yo no esté, yo vi el servicio que él hacía, vi lo que él hacía y eso a mí me motivó a seguir continuando en Visión Global. Hoy soy parte del liderazgo, hoy soy parte de muchas cosas que yo decía, en mi mente pasaba, y mi meta, de la meta que he avanzado. ¿Por qué? Porque la academia me formó mi carácter. Aprendí a buscar mi convicción. Este es el punto número 1. Son 3 puntos que hoy quiero platicarles, enseñarles. Dice que en el punto número 2 habla sobre Mateo 9, 36 al 38. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Nos dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Tenemos pocos líderes. Hay muchas personas buscando quien los oriente. Por eso el perfil de líder de Grupo Conexión, conectamos a las personas porque hay pocos obreros para trabajar para el reino. Hay pocos obreros que necesitamos obreros para poder llevar a otros a lo que es los encuentros. Por eso dice que la miel es mucha y los obreros son poco. Entonces, Dios ya mandó la mies, ya mandó a las personas, pero nosotros necesitamos buscar, necesitamos llevar, trabajar, servir para que nos formemos como líder. Hay necesidades, hay personas que debemos animar, hay mucha gente desamparada, hay mucha gente que necesita de una palabra, necesita de conectar, y esa persona a veces te platica su vida, pero ahí es donde nosotros entramos, donde los obreros entran, donde los líderes entran para poder avanzar en el reino de Dios. Hay mucha mies, pero pocos obreros, pocos servidores, poco liderazgo. Por eso el perfil del líder, de liderazgo, del líder, lleva mucho más. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad, es una pasión como líder.
En el punto número 2, que es en Mateo del versículo 9 del 36 al 38, dice que se necesitan líderes con el corazón del Señor. Ese corazón, ese liderazgo, Dios nos las da. Son líderes que a veces el líder hasta llora por sus ovejitas. Hasta llora. Y hay noches que su corazón así dice, ay, quisiera ayudarlo, pero a veces hay problemas que no podemos solucionar. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón de pollo. Tenemos un corazón que Dios nos ha hecho, nos ha cambiado. Como dicen, hay corazones duros, pero hay corazones que Dios cambia. Dios cambia tu corazón, tu manera de pensar, tu manera. En la academia vas avanzando y te vas formando. Y Dios va conectando tu corazón, va conectando tu pensamiento, va conectando todo lo tuyo. Y entonces ese es el corazón que Dios quiere, y ese es el corazón como un líder. Un líder siempre, aunque no me veas, pero yo sí he llorado. Yo sí he llorado a veces por las personas que dije, a veces no vienen, empiezan a conectarse con Dios y luego pasan los meses y ya no vienen. Sí he llorado, ¿por qué? Porque no estaban conectados ellos con Dios. Cuando un líder está conectado con Dios, se preocupa por las almas, se preocupa por las personas, se preocupa por el grupo. Se preocupa por todo. Yo antes decía, dije, creo que a mí no se me va a caer el cabello, pero ya vi, como decía el Paz, creo que sí me ha pasado. Que de repente he sentido tanta preocupación, no sé, pero sí se me ha caído el cabello. Yo pensé que como el pastor decía, ay, ¿qué me han hecho? ¿No? Que a veces hay. Pero sí me ha pasado. Pero yo creo que es Dios me está capacitando, Dios me está enseñando a conocer a las personas. Yo me acerco a las personas y siempre les pregunto por qué, cómo están. Sí, me acerco porque es mi pasión ya, como líder, ya es mi pasión preguntar. Ya no ellos vienen a mí, sino que yo voy y les digo, oye, les pregunto, vi que en tu grupo tenías a una persona y le digo, y así me preocupo. Como inciso A dice que líderes se apasionan por ganar a personas para Cristo y su grupo. En el líder siempre va a haber un compromiso para guiar. Un día nosotros fuimos instruidos como ustedes porque sabíamos que hoy estamos trabajando, hoy estamos guiando a otras personas y porque nos apasionamos más, nos apasionamos cuando yo a veces yo me sentía, yo hubo un tiempo que tenía mi grupo. Y luego cuando empecé a tener los grupos, dejé un tiempo de hacer grupo en mi casa. Pero yo me sentía así como que, ay, yo quiero mi grupo. Pero lo que yo hacía
es poder ayudar a otros grupos, ayudarlos a crecer, ayudarlos a motivar a que su grupo crezca. Y hoy volví a abrir grupos, en mi casa, y yo le decía al pastor, voy a abrir mi grupo, ¿por qué? Porque yo ya invité a personas, le dije. Y el viernes que tuvimos grupo, yo le contaba al Paz que yo quería tener el grupo allá en mi casa porque había una persona discapacitada. Y yo le dije, ya me dijo que sí, pero yo no la puedo mover hasta allá, hasta Galaxias. Y el viernes que fue al grupo, la tuvimos que ir a buscar. Esa es parte del líder. No pudo hoy venir su hermana, pero nosotros la tuvimos que ir a buscar hasta la silla de ruedas. Tuvimos que subirla a la silla de ruedas y la llevamos. La llevamos a casa y como había llovido, se había encharcado. Y como la metimos allá en mi piso, pues es blanco. Y me dice, ya te ensucié el piso. Y le dije, no hay ningún problema, le dije. Y entonces, no hay nada que impida poder llevar a una persona. Y la volvimos a regresar a su casa. Y fue algo que, eso es el corazón de un apasionado, de apasionarse. Que no diga, es que porque es de silla de ruedas no va a poder. Pero nosotros vamos a llegar hacia las personas. Nosotros tenemos que llegar hacia las personas. Y es algo que a mí me apasiona hacerlo. Es algo que yo, como líder, me gusta platicar. Ya hoy veo en mi cuadra que ya casi no hay gente. ¿Por qué? Porque todos ya se convirtieron en Cristo. Ya abrieron un Herbalife, que veo que escucho canciones también que ya son de Cristo. Es lo de nuestra iglesia. Debemos honrarlos. Debemos siempre respetarlos. Todo lo que ellos nos los delegan es porque ellos confían en nosotros. Siempre confían en nosotros. Saben que lo vamos a poder hacer. Ese es el tema del perfil de Grupos Conexiones, pero antes de terminar, me gustaría que ustedes vean esto. ¿Por qué les hablé sobre los Grupos Conexiones? ¿Por qué les hablé sobre los líderes el perfil del líder de Grupo Conexión? Porque así empezó todo esto de los Grupos Conexiones. Esos son parte del liderazgo, de los perfiles de los líderes que buscan siempre en servir, que se apasionan por los grupos conexiones, que cómo nos hemos formado en los grupos WOW, cómo hemos avanzado. Hoy están aquí, hoy están en un grupo, así los queremos ver. Estos son los grupos conexiones, son los líderes de parte de los grupos conexiones, así que por eso están las dinámicas, por eso no puede dejar de haber grupos conexiones y el perfil de líder. Teníamos de hombres, pero vamos a tener de hombres. Amén. Por eso vamos a seguir trabajando para la obra.